el experto académico español Juan Ignacio Pozo, también bueno, experto en psicología del aprendizaje, de la educación, de visita en nuestro país para participar de un congreso y bueno, tenemos el placer de tenerte por aquí. Muchas gracias por estar con Muchas nosotras. gracias a vosotras por invitarme. Bueno, ¿cuál es la principal crisis que está sufriendo la educación? Nosotros hablamos constantemente de eso a propósito de Uruguay, pero es un tema que es a nivel mundial. Bueno, yo creo que es que la educación o el aprendizaje, que es a lo que yo más me dedico, que por supuesto la educación tiene como finalidad generar aprendizajes, vive una situación un poco paradójica, ¿no? Porque yo diría que nunca en la historia de nuestros pueblos, de nuestros países, ha habido tanta gente intentando aprender tantas cosas distintas a la vez y nunca ha habido tanta sensación de fracaso al mismo tiempo. Es decir, nunca ha habido tanta sensación de no lograr lo que se pretende. Yo creo que ese es el factor que desencadena esa crisis, esa distancia entre lo que deseamos y lo que nos encontramos, ¿no? Quizá muchos no sé, profesores o profesoras y sobre todo muchas madres y muchos padres puedan pensar que eso significa, y a veces se traslada esa idea, que la educación va hacia atrás, que está retrocediendo, que cada vez se aprende menos, ¿no? Pero los datos que tenemos no son esos. Los datos que tenemos es que las generaciones que salen ahora de nuestro sistema educativo son las mejor formadas probablemente de toda nuestra historia reciente. Y esto tiene que ver también con la irrupción de Internet, las redes sociales, el bombardeo de información, la accesibilidad, que a veces a mí me da la sensación de que se aprende por la superficie, pero que falta la profundidad que viene de la mano con la paciencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un cambio en la función social de la educación, que durante mucho tiempo era para muy pocos, era muy exclusiva, era selectiva, y estaba dirigida a aprender una serie de habilidades básicas que ahora ya no nos consideramos suficiente. Por decirlo de una manera muy gráfica, antes había que aprender a leer y ahora hay que leer para aprender. Ahora les exigimos a los niños que lean y comprendan lo que están leyendo, lo critiquen, reflexionen sobre ello. Antes aprendíamos repitiendo lo que nos decían. Y entonces ahí ha contribuido mucho este espacio mucho más abierto. La escuela es mucho más cerrada que los espacios sociales donde fluye la información. ¿Seguimos con aulas de otros siglos? Yo diría que sí. Yo diría que con aulas de otros siglos y con profesores también con una mentalidad que no corresponde a la de sus estudiantes. Nunca ha habido tanto desfase, a lo mejor, también en la mentalidad. ¿Cómo el docente puede atender ese desafío de en el aula atraer la atención para enseñarle al alumno teniendo en cuenta esa competencia, que le llamo competencia porque usted dice toda esa multiplataforma está compitiendo de alguna manera con lo que se enseña en el aula? Sí. Porque de repente al chiquinín le puede entusiasmar lo que ve en YouTube y se puede especializar en lo que ve en YouTube, pero no con la clase de historia que le están dando. De hecho es así. La información en esos espacios no solamente fluye mucho más rápidamente, sino que fluye muchas veces en formatos más atractivos, más inmediatos, más... Yo creo que si la escuela quiere competir con Google y con Facebook, tiene perdida la batalla. Perdió. Tiene que ser su aliado. Lo que tiene que hacer es reconstruir lo que hay en esos espacios. O sea, cuando yo estudiaba al menos, la escuela era un espacio donde te daban primicias informativas. Te enterabas de cosas que si no las aprendías en la escuela no las ibas a aprender. Eso se acabó. Ahora llegan los alumnos ya sabiendo muchas cosas, pero esas cosas que saben, tú lo has dicho antes, son muy superficiales, son lo primero que les ha llegado, no son críticos, no son selectivos. Entonces tenemos que enseñarles a navegar por esos espacios. Y ahí está el rol fundamental del docente, ¿no? La necesidad de que haya un referente, un guía que te diga al menos cómo te deberías analizar la información que tenés delante, ¿no? Si entendemos el conocimiento como un viaje, el viaje lo tiene que hacer el alumno o la alumna, pero necesita un guía, si no se va a perder seguro. Y entonces yo creo que la idea es que la escuela tiene que recuperar mucho más esos espacios donde los niños y niñas están viviendo. No sé qué pasará aquí en Uruguay, no lo conozco con detalle, pero puedo poner el ejemplo de lo que ha pasado ahora en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde yo resido, que se ha tomado la decisión de prohibir que los estudiantes entren a las aulas con los celulares. Eso que es entendible porque les distrae y tal, al mismo tiempo refleja la incapacidad del sistema educativo para integrarlos. Sí. Claro. De todas maneras, aquí en nuestro país se ve bastante claro el tema de la desigualdad. O sea, un mismo sistema educativo, estamos hablando de la escuela pública, en un barrio de un contexto más crítico, tiene un índice de chicos que repiten muy alta comparado con la misma educación en un barrio más privilegiado. Claro, yo creo que ese es uno de los problemas de nuestro, yo lo he apuntado hace un momento, nuestros sistemas educativos antes eran muy excluyentes. Ahora apuestan, al menos teóricamente, por la inclusión, porque todo el mundo esté dentro, y eso yo creo que socialmente es un gran avance,
pero también hay que cambiar las prácticas que se hacen dentro de la escuela, porque enseñar a unos pocos es más fácil que enseñar a todos, y entonces sigue habiendo una gran desigualdad. Esto no solamente es un dato que podéis tener aquí en Uruguay, sino que es uno de los datos más desalentadores de los famosos informes PISA. Sí, y es que al final... Pero ¿por qué se da esa desigualdad si la educación es la misma? ¿Viene del contexto familiar? Claro, porque no te puedes beneficiar por igual. Si una de las variables fundamentales aún hoy para predecir el éxito académico de un niño, de una niña, son los libros, el número de libros que hay en su casa, y el nivel educativo de la madre, Eso, claro. Creo que va por ahí. eso la escuela no está haciendo muy poco para remediarlo, para intentar compensar esas diferencias. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando se nos habla de calidad, que la calidad no se nos venda como algo que va en detrimento de la equidad. Claro. Entender la calidad como formar élites frente a la idea de distribuir el conocimiento para todos, porque yo creo que la riqueza cultural de un país tiene mucho que ver con ese distribuir el conocimiento para todos, ¿no? ¿Qué pasa, Juan Ignacio, con el tema motivacional en unas generaciones que, como decías, tienen acceso a la información ilimitado? Cada niño de repente puede encontrar que le gusta una disciplina e ir avanzando solo, Claro. de forma autodidacta en algún punto. ¿Hasta qué punto se tiene que adaptar la educación esa que busca ser equitativa para todos a la motivación individual cuando están las herramientas para poder ir acompasando a cada uno de los niños? O sea, en psicología sabemos que sin motivación no hay aprendizaje, porque aprender requiere esfuerzo. Prácticamente ninguna cosa importante que vas a aprender en la vida la aprendes en la primera ocasión. Necesitas tener motivos para seguirte esforzando y no abandonar. Entonces, ¿qué está pasando con la motivación? Pues que antes la motivación funcionaba simplemente por la motivación de seguir dentro del sistema educativo. Era la exclusión lo que te motivaba. Hoy eso ya no vale, entonces hay que motivar para aprender, motivar para cambiar el conocimiento. A mí me gusta una frase de un autor que dice que motivar es cambiar las prioridades de una persona. O sea, los niños y niñas están ya motivados. Claro que están motivados. Sí. El único problema es que no están motivados por lo que la escuela les ofrece. Claro. Partamos de lo que les interesa para cambiar los intereses. No estoy diciendo que la escuela tenga que seguir esos intereses, sino construir otros intereses. Pongo un ejemplo muy claro. Supongo que aquí en Uruguay también, como en España, se lamenta mucha gente de que los niños, los adolescentes sobre todo, leen muy poco. Claro, si uno ve en el currículum lo que se les pide que lean a los alumnos, es bastante desalentador. Partamos de lo que leen, sí, pero a través de Internet leen mucho también. Claro, y cambiemos lo que están leyendo. Es decir, claro, es que la escuela no les hace leer Harry Potter, ni les hace leer las cosas que ellos les pueden, la literatura juvenil, sino les ponen unas lecturas. Entonces, partamos de lo que les gusta, pero para cambiar las formas de leer. Y el propio valor de la lectura también no estará en entredicho de alguna manera, porque como en nuestra época, yo recuerdo perfecto que nos decían la calculadora era como, no sé, el enemigo, y al final se terminó incorporando para decir, no, esto ya está resuelto, no necesitamos hacer la cuenta manualmente. Bueno, hay datos, por ejemplo, que muestran que aunque los adolescentes y los jóvenes leen en teoría, sobre todo en pantalla, leen peor en pantalla que en papel. Porque leer en pantalla es mucho más complicado, porque en papel tú tienes el texto secuencial, lo vas siguiendo, hay un autor que te lo ha estructurado, pero cuando vamos a la pantalla tú vas buscando información, saltando de una a otra, y eso está muy desorganizado. Dejaste también colgado el tema del celular, porque en Madrid lo prohibieron en las aulas. Ahora, ¿tú crees, estás en contra de esa prohibición y estás a favor de que lo integren en el aula? Estoy a favor. ¿Es posible de una forma pedagógica? Yo creo que no, el celular es un ejemplo. Hablemos de las pantallas en general, de las tecnologías. Pero el celular, que es lo más extendido. Sí, pero en general las pantallas y las tecnologías tenemos que integrarlas en las aulas. ¿Cómo? Realizando actividades en el aula que necesiten de esa tecnología para hacer usos muy diferentes de los que ellos hacen fuera del aula, para que descubran que ahí hay potencialidades de aprendizaje muy distintas. Y hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes. Nosotros en un proyecto en el que hemos trabajado enseñando música, utilizamos el WhatsApp, se utiliza el WhatsApp en este proyecto para ayudar a los alumnos a aprender música. Cuando un alumno una alumna va a un conservatorio, va 1 hora a la semana y luego practica en casa. ¿Cómo practica en casa? Bueno, puede intercambiar con su profesor o profesora WhatsApps, mostrando lo que hace, cómo lo hace,
y corrigiéndose en lo que hace. Entonces Claro. el WhatsApp se convierte en un instrumento de comunicación entre el docente. Amén que la Sí. tecnología puede llevar la educación a rincones insospechados, ya pensando con una mentalidad más del Totalmente. planeta, ¿no? Esto de las clases a distancia, pero ¿qué necesidad hay de lo presencial, del docente que esté ahí Para como, mí como interlocutor? a mí me parece fundamental. Hay un viejo dicho que dice: todo profesor que tema ser sustituido por una tecnología merece serlo. Claro. En el fondo, si no aporta más, Sí, pero yo obvio. creo que lo que necesitamos son docentes que enseñen a los alumnos a hacer otros usos de esos recursos, no los que les está ofreciendo la industria y los intereses de... Por ejemplo, sabemos todo el tema de las noticias falsas, las fake news, el peso que están teniendo, bueno, porque consumimos la información sin digerirla. Sin digerirla. Tenemos que enseñar a digerirla, a ser críticos con la información que llega. Y eso no lo va a hacer esas tecnologías, eso lo tiene que hacer la escuela. Estamos recibiendo algunos mensajes. La inclusión debemos atender con cambios de pedagogías y sistemas educativos. Hay una mala inclusión en nuestro país, se llenan la boca con esa palabra, pero las escuelas siguen siendo tradicionales y creo que se refiere este televidente a las diversas corrientes que hay dentro de lo que es la educación. Claro, no, es que creo que incluir, lo he dicho antes, incluir significa cambiar el paradigma. O sea, no podemos seguir teniendo una enseñanza transmisiva del profesor a los alumnos. Incluir significa escuchar a los alumnos y alumnas, tratar con su diversidad de intereses. Antes ha salido el tema de la motivación. Yo he dicho, motivar es cambiar prioridades. No todos tienen las mismas al principio, pero yo quiero que lleguen a unas determinadas, porque me parece, el currículum, que son esas prioridades son necesarias para formar ciudadanía. Claro. ¿Qué es la evaluación auténtica? ¿Qué es parte de esta charla que vas a dar el 6 y 7 en el colegio Clara Jackson? Bueno, la evaluación auténtica, yo no voy a trabajar exactamente la evaluación auténtica, se va a trabajar en las jornadas, no tanto yo, pero la evaluación auténtica es un paradigma que insiste en la idea de que cuando nosotros evaluamos a alguien haciendo algo, lo que tenemos que pensar es dónde y cuándo va a tener que usar ese conocimiento que le estamos dando. Tradicionalmente era en el examen, pero el examen no tenía nada que ver con los usos en la vida cotidiana. Es si es útil lo que está Claro. aprendiendo. Sí, útil, no solamente útil en el sentido de ese, sino si puede ser utilizado para transformar las situaciones a las que esa persona se enfrenta. Que tenga un Claro. sentido. Sí, O sea, igual de todas maneras, por ejemplo, a mí en algún momento yo me cuestionaba ¿para qué estoy aprendiendo física si de Claro. repente voy a ir por una carrera más apuntada a las letras? Y me decían, bueno, porque en la física de repente a ti te enseñan a hacer determinados razonamientos que el día de mañana Podría vas a ser, poder pero llegar a hay aplicar. cosas más interesantes, que es que cuando tú aprendes física, luego hay muchas decisiones, dice física, dice biología, o dice muchas decisiones que tú vas a tomar como ciudadana que tienen que ver con tu conocimiento científico, sobre tu salud. Habéis empezado hablando de un problema de salud y sobre tu salud, sobre el medio ambiente. Entonces, en lugar de pedirle a alguien que diga cuáles son las propiedades de no sé qué, lo que tenemos es que ver si es capaz de utilizar ese conocimiento para tomar una decisión, para afrontar un problema social relevante. Te pongo otro, perdón, Pauli, Sí. querías No, hablar de dale. eso. Otro condimento que en este artículo que yo comentaba que había leído, lo publicó la BBC sobre un maestro británico del sur de Londres, de Alex Beard, se llama él, y él lo que planteaba es que está cayendo este modelo de competencia y competitividad que planteaba la educación tradicional, porque los ciudadanos del futuro van a tener que, antes que nada, saber trabajar en equipo para resolver problemas Claro. ya más globales también, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta postura? Hombre, yo creo que la idea de fomentar formas de aprendizaje colaborativo es básica y esencial. Y tiene que ver precisamente con esa idea de que aprender no es repetir lo que te dicen otros, sino transformarlo para dar soluciones a problemas que hay delante. Entonces, la evaluación auténtica está muy vinculada, por ejemplo, a trabajar sobre proyectos. Plantear un problema, una pregunta relevante para la motivación, relevante para los estudiantes, para su entorno, y que tengan que buscar la información y el conocimiento que les ayude a encontrar una mejor respuesta. Y eso no lo van a hacer solos. Eso no se hace solo. Fuera del aula no se hace solo. Claro. Ahora, claro, también, pensando un poco en las problemáticas que hay en nuestro país, el tema de la violencia está súper presente dentro de lo que es el Sí. sistema educativo, la falta de respeto hacia la figura del docente. Hemos tenido casos reiterados de madres que van a la escuela y le pegan a la maestra o le pegan a la directora porque no están de acuerdo con una nota o una sanción que le puso a su hijo. ¿Eso tiene que ver con el descreimiento de la figura del profesor? Hombre, yo creo que los profesores hemos perdido autoridad, eso es evidente. Hemos perdido poder, quizá. Eso tiene que ver precisamente con que la escuela ya no es la fuente fundamental, no solamente de información y conocimiento, sino a veces de prestigio social, de formación. Hay otras vías, por fuera incluso de la universidad. Entonces, yo creo que eso está pasando. Ahora, el problema de la violencia yo creo que es un problema de la sociedad.
no de la escuela. Lo que Claro, hace es reflejarse, es refleja. como cuando dicen hay violencia en el fútbol. Bueno, se refleja en el fútbol, pero esa violencia viene de otros. Entonces, yo creo que otra cosa que tiene que hacer la escuela es ayudar a trabajar en valores que combatan esa violencia, es decir, que ayuden a encontrar soluciones a través del diálogo, la resolución de conflictos. Un tema muy presente, el bullying. El bullying ha existido siempre. Siempre. Lo que pasa es que ahora es un problema y ahora está multiplicado por el ciberbullying, que es un tema muy grave, porque es 24 horas... Bullying exponencial, 7 días a Claro. la semana, no acaba en el patio del colegio, está continuamente... Pero el tema de la violencia ha existido siempre de una u otra forma y lo que tenemos que hacer es reconocer esas formas de violencia y crear, por ejemplo, los mejores colegios, en muchos ámbitos se ha demostrado que son aquellos en los que los padres y madres participan en la gestión del colegio. Claro. Se vinculan al colegio tomando decisiones y responsabilizándose de ellas. No están fuera del colegio y van a quejarse cuando no. No. Tienen que implicarse. Y si conseguimos que las familias se impliquen, y esto es más fácil en unos contextos sociales que en otros, es evidente, conseguiremos mucha más integración y mucho más éxito en los proyectos educativos, ¿no? Nos siguen llegando mensajes y, por ejemplo, hay uno de una docente. Dice, soy docente y el uso del celular en clase es muy bueno, permite acceder a diccionarios, libros, videos en forma inmediata. Además, utilizo apps educativas. Antes me negaba a la tecnología, ahora veo que a los alumnos les aporta mucho. Claro, el docente debe enseñar su buen uso. Claro, yo creo que hay un problema no tanto de mala voluntad de los docentes, sino sobre todo de formación. Si tú no has aprendido como docente a utilizar las tecnologías, es mucho más difícil que luego... Es decir, en tu formación docente las tecnologías no han tenido mucho peso, es más difícil que luego las uses. Entonces tenemos que cambiar los modelos de formación docente también. Y tenemos que apoyar a esos profesores y profesoras que están innovando, haciendo cosas nuevas, dar eco a eso. Darles eco. Está bien que yo venga como experto, pero es que aquí hay en Uruguay muchísimas iniciativas que seguro que son muy ricas, ¿no? Y requiere carreras más largas. Quizás estamos teniendo una idea de capacitación de los docentes que es cerrada. Quizás necesitan un acompañamiento, como sucede con los médicos, por ejemplo, que cuando empiezan a practicar son temas tan delicados, la educación de una población, ¿no? Claro, yo creo que la profesión docente es una profesión, lamentablemente, tiene que ver con el tema de la violencia que se ha planteado antes y con el intento de respuesta que he dado, desvalorizada. Se ha desvalorizado bastante. Entonces hay que recuperar ese prestigio. Ese prestigio se recupera desde muchos ámbitos. Pero requiere inversión. Ah, claro. Requiere tener profesionales mejor formados, mejor pagados, más reconocidos, con espacios para su formación permanente y continua. Un profesor tiene que estar una todo profesora continuamente. Y claro, si todas sus horas están llenas de espacios de aula, no tiene tiempo para dialogar. Hablábamos hace un momento de que los alumnos aprenden colaborando y los docentes, pero para colaborar necesitas tiempos y espacios. Y muchas veces el currículum no permite eso a los docentes. Así que todo eso se tiene que repensar desde la política educativa también. Y si hubiese un lugar para empezar a tratar de mejorar toda esta situación de crisis ya diagnosticada, ¿sería por allí, por la capacitación de los docentes? Yo creo que es tuvieras una que de elegir. ellas, es una de ellas. Yo creo que al final los docentes son el punto fundamental de la medida de la calidad de un sistema educativo. En una clase no va a pasar nada mejor que lo que pueda gestionar un docente. Eso está claro. Tú puedes tener un currículum bueno, un libro de texto magnífico, una tablet con una app, pero si el docente o la docente no sabe gestionarlo, así que apostar por la formación docente es probablemente una de las apuestas más rentables, pero claro, no rentable a corto plazo. Y esto es un problema político, porque claro, no se va a ver el resultado en 6 meses, ni en 12, ni en 18. Tiene que haber voluntad política para que interese esto. Hablando de capacitación, se pueden acercar a las charlas, entonces Eso. ¿son abiertas? 6 y 7. No, eso yo no puedo decirlo, la organización. Villamarzo está ahí como asesor, a ver cómo es. abiertas Es de no Clara son. Jackson. No son abiertas, hay clases organizadas por la Organización de Educación Católica, Asociación Uruguaya de Educación Católica, charlas organizadas en el Clara Jackson para poner sobre la mesa todas estas cuestiones que está atravesando la debatir y para educación. compartir. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Pozo, por habernos acompañado muchas gracias en la por este jornada interés. de hoy. Y realmente nos interesa este tema porque con todo lo que hay a mano, que no podamos aprender de maneras más eficientes y que nos hagan más felices y más funcionales, es increíble. Bueno, estamos reflexionando, vamos a ahondar aún más.